Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta jornada. Mi nombre, para los que no me conocen, es Selva Mendonza. Les hago saber que la doctora Celeste Souto, lamentablemente, en el día de la fecha no puede estar con nosotros porque ha fallecido su papá, pero seguramente el próximo encuentro se sumará y seguirá acompañándonos. Voy a darle la palabra al doctor Peñoniori, quien va a presentar al expositor del día de la fecha. Muchas gracias. Buenas tardes por tercera o cuarta vez, ya, a medida que iban apareciendo íbamos intentando dedicarles un poco el saludo a todos. A la distancia, estamos acá desde San Martín, acompañados por un profesional, un amigo y compañero que recién estábamos hablando desde épocas tempranas. Era un niño y yo lo conozco desde hace más de 30 años, del Departamento Judicial de San Martín. Es nacido y criado en San Martín, pero mejor dicho, nacido formalmente, es nacido en Brasil. Se llama Ulf Christian Eiras Nordestal. Nació en Brasil, se crió prácticamente como adolescente en la Argentina, formado en Historia y Abogacía, se especializó en resolución alternativa de conflictos en la Universidad de Lomas de Zamora, realizó posgrados en Derecho Indígena en la Universidad Nacional del Litoral y en la Universidad Católica de La Plata, coordinó programas de mediación penal en el Departamento Judicial de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, también coordinó programas en el Poder Judicial de la provincia de Tierra del Fuego, y actualmente coordina el programa en el Ministerio Público Fiscal en la provincia de Neuquén. Es una persona que ejerce la docencia, que ha publicado artículos y libros, que publicó Mediación Penal de la Práctica a la Teoría y ¿Dónde está la víctima? Apuntes sobre victimología. Ulf es una persona entrañable que la respeto mucho, que nos conocemos hace muchos años y hemos compartido todo tipo de actividades, casi de nuestra juventud. Yo lo he visto desarrollarse en intervención cuando el Ministerio Público era minúsculo y empezó con la reforma penal a potenciar su actividad. Acá tampoco lo dice, pero él fue uno de los principales, de las principales personas que estuvo atrás de la redacción de la ley de mediación en la provincia de Buenos Aires. Trabajó incansablemente en el Centro de Asistencia a la Víctima de San Martín, antes de emigrar para Tierra del Fuego y de tener un reconocimiento, yo diría, ya de carácter internacional. Una persona que ha trabajado incansablemente, así que la idea es poder escucharlo y que nos enriquezca desde su perspectiva y desde lo conceptual como de lo práctico, porque es una persona que le sobran reconocimientos. Ulf, te escuchamos. Bienvenido a tu casa. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Realmente para mí es un placer, es un gusto volver a casa, ¿no? O sea, uno siempre imagina el regreso al hogar, y bueno, San Martín para mí, bueno, tiene una significación y una implicancia muy grande. Como decía Gabriel, sus palabras muy cariñosas, realmente fue así, ¿no? El inicio de mi trabajo se dio en San Martín, y bueno, un recorrido a lo largo de muchos años que nos permite hoy volver a reencontrarnos en otro lugar, en otra situación, en una situación especial también. Cuando se planteó y se proyectó este seminario, este curso, en realidad se pensaba hacerlo en forma presencial, ¿no? Iba a ser un curso donde íbamos a concurrir, a participar cara a cara, y bueno, esta situación de pandemia nos obligó a trabajar de otra manera, pero
Yo recién veía muchos de los que iban ingresando, mucha gente que inclusive conozco de otros lugares, y veo ahí saludos desde España, desde México, desde Brasil. O sea, si hubiera sido presencial, quizás no hubiéramos tenido la oportunidad de encontrarnos de esta manera. Entonces, bueno, tiene sus pros y sus contras esta situación, ¿sí? O sea, la riqueza y lo maravilloso de un encuentro presencial no se puede dar, pero bueno, aprovechemos también las ventajas y las posibilidades que nos brinda esta nueva realidad, ¿no? Que es la realidad virtual. Bueno, vamos a trabajar un tiempo. La idea es que después podamos tener un espacio para preguntas, dudas, inquietudes. Generalmente cuando alguien desarrolla una idea en un espacio como este, uno de los objetivos es precisamente perturbar, o sea, tratar de conmover estructuras, conmover pensamientos, a veces muy cerrados, muy estructurados, y que bueno, que de ahí pueda surgir también entonces todas las dudas, las inquietudes, preguntas, comentarios, que sirven para ir construyendo una idea, ¿no? Yo voy a compartir con ustedes mientras trabajamos la pantalla. Vamos a ver si la tecnología funciona. Yo pensé en un título como la mediación como con un enfoque restaurativo, ¿no? Así que vamos a ver si esto funciona. Bueno. Hay un criminólogo holandés que falleció hace unos años atrás, Luc Hulsman, inclusive estuvo en Argentina, tuve la oportunidad de escucharlo en la Universidad de Buenos Aires. Él tiene un texto, un artículo en realidad, llama Les Peines Perdues, las penas perdidas, que fue traducido al español como Sistema Penal y Seguridad Ciudadana, o sea, un título para nada seductor. Si hubiera quedado en francés quizás lo llama más la atención para poder leerlo. Y en ese texto él desarrolla una idea en un capítulo donde cuenta que 5 estudiantes comparten un departamento, ¿sí? En una ciudad. Algo muy común en la gente del interior, ¿no? Que cuando tiene que estudiar en la universidad se reúne con otros compañeros para alquilar y que sea más barato poder compartir un lugar. Hulsman imagina que en un momento están mirando televisión y uno de los estudiantes se levanta, agarra el televisor y lo tira al piso y lo rompe. E imagina entonces cuáles podrían ser las reacciones de sus 4 compañeros de estudio. Uno de ellos, el primero, podría decir, bueno, hay que echarlo, no tiene que vivir más con nosotros, hay que sacarlo del departamento. ¿Por qué? Porque no respeta las normas que estamos compartiendo acá. Imagina que un segundo estudiante podría decir, no, pará, este tipo no está normal, este debe tener algún problema psicológico, un problema psiquiátrico, está enfermo, habría que mandarlo al médico, al psicólogo para que se trate. El tercer estudiante quizás reaccionaría, no, hagámosla más fácil, que compre otro televisor y listo, ya está resuelto el problema. Y piensa que el quinto estudiante podría pensar, a ver, algo debe andar mal acá. ¿Por qué no nos juntamos, tomamos un café, nos reunimos, charlamos y ver qué es lo que está ocurriendo y de qué manera entre todos podemos resolverlo? Estos que son estas 4 reacciones, en realidad, en los sistemas tradicionales de justicia, los sistemas institucionales que las comunidades se dan, son respuestas que las conocemos. El primer estudiante que lo quería echar al compañero del departamento es el sistema penal, como está estructurado y como está pensado. Un sistema en el cual sanciona, condena, pena, castiga a aquella persona que no cumple con las normas, ¿sí? Y de hecho lo excluye de esa comunidad, lo encierra, lo aparta, lo saca del régimen comunitario. El segundo al estudiante que hablaba de, bueno, acá hay un problema de enfermedad, también hay una cierta respuesta desde la rehabilitación, el tratamiento, desde lo terapéutico,
en pensar también que muchas veces las acciones y las conductas obedecen a veces una base clínica, una base que requiere un abordaje de ese espacio. El tercer estudiante que decía, bueno, que compre otro televisor. Y bueno, en realidad en el sistema civil, justicia civil, existe esa respuesta. O sea, todos sabemos que el que provoca un daño está obligado a repararlo. Y la reparación está prevista como una sanción económica, ¿sí? La reparación o la restauración de cómo estaban en su momento las cosas. Lo que está faltando, o lo que uno no encuentra, es esa cuarta respuesta, ¿no? Esa reacción del último estudiante que pensaba que el problema quizás no era individual, el problema quizás no era entre la persona y las normas, sino que el problema, el conflicto, podría ser una cuestión comunitaria, una cuestión social, y que debería ser compartido entre todos y buscar la solución entre todos. Bueno, desde hace un tiempo atrás, a esta parte, las estructuras, principalmente judiciales, se han visto avaladas por esta inquietud y esta pregunta acerca de si no hay otro formato, si no hay otro modo de resolver los conflictos que no sean aquellos que están estipulados y tabulados en el sistema judicial. Y a partir de allí, entonces, surgen distintas posibilidades. Vamos a escuchar frases como la tercera vía, los métodos alternos o alternativos, la conciliación, la mediación, la justicia terapéutica, la justicia restaurativa, entre muchos otros conceptos. Desde la tercera vía, que bueno, el recientemente fallecido Mayer proponía, ¿no? Tomando desde Roxin y otros autores alemanes, ¿no? El formato de buscar a través de la reparación, ¿no? Una vía dentro del sistema penal. Luego los métodos alternativos ensayados desde las mesas de diálogo, la facilitación, la conciliación, la mediación, distintas técnicas y abordaje para resolver conflictos. La justicia terapéutica, tengo entendido que estuvo Jimena Monsalve con ustedes, yo justamente ese día no había podido estar, pero bueno, en la Argentina es una impulsora y la verdad que comparto con ella muchas de las ideas que fomenta desde su juzgado. Y también hemos escuchado hablar de justicia restaurativa. Y acá entonces, tomando un poco ese preámbulo, introducción que hizo Gabriel hoy acerca de mi trabajo, yo me voy a remontar a hace casi 30 años atrás, cuando se hace la reforma penal en la provincia de Buenos Aires. Se constituyó el Ministerio Público a través de una ley. Esa ley tenía un artículo que decía: los fiscales procurarán la conciliación y la mediación para resolver conflictos. Eso solo decía. Y ahí en San Martín, la Fiscalía generó y creó una oficina de mediación para trabajar los casos que los fiscales derivaban. Bueno, me tocó, por suerte, conformar esta oficina, este experimento, y lo primero que uno hace siempre es buscar antecedentes, buscar, bueno, a ver cómo funcionan en otros lados, cómo funciona, qué modelos existen como para poder trabajar. Y bueno, ahí nos dimos cuenta que era la primera oficina de mediación que había en el país. Después, al poco tiempo, también La Plata, Mercedes, La Matanza crearon sus oficinas. Y tampoco encontrábamos modelos para copiar, porque esa era la idea, ver qué había en América. Y ahí nos hablaron que en Cataluña, en Barcelona, había un programa de mediación juvenil, y bueno, ahí en ese momento justo aparecía Internet, pudimos contactarnos, nos mandaron material, pero realmente había que construir algo de la nada. Y pensamos en la mediación por una razón muy particular. En Argentina se estaba instalando la mediación como una modalidad de resolver conflictos dentro del sistema civil, y también luego familiar. Y ya se estaba hablando y había formación y había posibilidad de capacitarse en mediación, era lo único que existía en este momento.
Por lo tanto, adoptamos el modelo de la mediación para realizar el abordaje de los casos que nos derivaban de la Fiscalía. Ahora bien, veíamos que la mediación en sí misma es una técnica, es un modo que puede resolver conflictos desde familiares hasta societarios, y ni qué decir de comercio internacional. O sea, es una forma, es una base de herramientas y técnicas que está destinada para la resolución de conflictos. Ahora bien, veíamos que en los casos que trabajábamos no era únicamente ese continente, ¿no? Ese envase de la mediación que necesitábamos, sino que buscábamos un marco conceptual, buscábamos una base filosófica, una base antropológica, sociológica, que fundamentara esa técnica que utilizábamos de la mediación. Y es así entonces que nos encontramos que uno de los conceptos que se venían conversando y trabajando en ese momento era lo que se hablaba como justicia restaurativa. Y justicia restaurativa era un movimiento que había surgido ya a partir de la década del 70, fines del siglo XX, como una forma de mediación entre víctimas y victimarios, principalmente utilizado por algunas iglesias en Estados Unidos que buscaban el encuentro entre víctimas y victimarios, principalmente de delitos de alto impacto, sin que esto tuviera alguna correlación con las causas o con el sistema judicial. Se hablaba y se decía que este movimiento de justicia restaurativa tenía un origen en algunas formas culturales. Se hablaban de los maoríes de Nueva Zelanda, de los zulúes de Sudáfrica, y que habían tomado las formas de abordaje de los conflictos de estas comunidades para crear o dar forma a ese movimiento. Ahora bien, tomando acá un concepto de Bourdieu, de Pierre Bourdieu, él acuñó la idea de la homología cultural. Dice que hay ciertos elementos que tienen un origen evolutivo común, pero que se manifiestan de forma diferente en cada una de las culturas. Ideas como la pulsión comunitaria, la solidaridad, la reciprocidad, son ideas que van a aparecer manifestadas de distinto modo en las distintas culturas, pero que tienen un origen evolutivo evidentemente común. Entonces, a partir de allí, entendimos que el origen no es únicamente, como nos venían contando en esas sociedades comunitarias de Nueva Zelanda, Australia o Norteamérica, sino que en realidad lo que hoy conocemos como prácticas restaurativas son prácticas ancestrales comunes para todas las culturas en todo el mundo. Y les traigo acá al continente americano, y quiero traerles un pequeño relato. Ustedes tienen acá, para la cultura mapuche, en la Patagonia argentina y chilena, el Cumefelén. Cumefelén es un concepto que significa buen vivir. Y ese concepto de buen vivir se repite en la cultura de los indígenas de la Puna, de los quichuas, el Sumaca Usay. Y es el buen vivir también la cosmovisión propia de los indígenas del altiplano, de los aymaras, el Sumaca Maña. Y los tupíes y guaraníes en la selva brasileña, paraguaya, uruguaya. También el tecoporá implica el buen vivir. La comunidad wayú en la Guajira, en Colombia, en Venezuela, entiende como Anahuaycuyapa también el buen vivir. Y nos vamos a Chiapas, los Texcals tienen como Lequilcuclejal también la idea del buen vivir. ¿Y qué significa esa idea del buen vivir? Es una cosmovisión compartida por las comunidades indígenas en América,
que parte de la idea de que el hombre forma parte de la naturaleza, ¿sí? El ser humano y la naturaleza son una unidad. A diferencia de lo que es la cultura occidental, judeo-cristiana, donde el hombre domina la naturaleza, y la naturaleza está para servir al hombre, en esta cosmovisión indígena, la naturaleza y el humano conforman una sola unidad. Miren, yo les recomiendo a aquellos que no han tenido acceso la lectura de un libro de Zaffaroni, un librito chiquito que hace poco tiempo que él lo editó, se llama La Pachamama y el humano, donde allí muestra de manera muy, muy sencilla y muy didáctica de qué manera esta cosmovisión del buen vivir impregna a todas las culturas americanas. De hecho, la Constitución de Bolivia, la Constitución de Ecuador, le dan carácter de sujeto de derecho a la naturaleza, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque están basados en esa idea del buen vivir. ¿Y por qué traemos esto hoy acá? Precisamente, según esa idea de buen vivir, la persona, cuando vulnera algo que la comunidad entiende como que debe ser respetado, no se entiende que está desrespetando una norma. Lo que se entiende es que está rompiendo el equilibrio, la armonía de esa comunidad. Por lo tanto, lo que tiene que hacer la comunidad ya no es juzgar, sancionar, sino que la idea es trabajar colectivamente para volver a esa homeostasis, para volver a ese equilibrio, a esa armonía. Sigo recomendando, para entender la idea de cosmovisión, ¿no? Bueno, ustedes pueden buscar en YouTube, se llama Diálogo de Saberes, o Ecología de Saberes. Es un diálogo entre Boaventura de Sousa y Silvia Rivera Cusicanqui, donde ellos precisamente desarrollan cómo, para poder comprender una cosmovisión, o sea, para hacer un diálogo de saberes, primero debemos salir de nuestra propia cosmovisión y poder comprender la del otro. Y acá es interesante esto porque la idea de justicia como tal no existe digamos, en el derecho indígena. Para los pueblos indígenas, lo que nosotros entendemos como justicia es la armonía social y con la naturaleza que tiene el humano. No sé si estoy complicando mucho, pero la idea acá es entender como que nuestra idea de justicia, que significa el acatamiento a las normas, y como el que no acata las normas tiene algún tipo de sanción, justamente por ese desacato, esa infracción a la norma, para las comunidades indígenas, lo que implica es el romper el equilibrio y la armonía en la comunidad. Por lo tanto, cuando la comunidad va a atender ese desequilibrio que se ha dado, su finalidad es restablecer los vínculos y las relaciones que existen entre las personas de esa comunidad y, por otro lado, también recuperar así ese equilibrio y esa armonía. Yo tuve la oportunidad, cuando vine a Neuquén, de participar en una experiencia muy interesante. La provincia de Neuquén es la primera provincia en la Argentina que ha incorporado el derecho indígena al proceso penal. Aquellos delitos que son cometidos por personas que integran las comunidades mapuches dentro del territorio mapuche no son investigadas ni son juzgadas por los jueces habituales, los jueces naturales del derecho común estatal, sino que son juzgados por los propios órganos de justicia de las comunidades mapuches. El norfelial se aplica en este caso. Entonces los fiscales y los jueces se inhiben de entender en aquellos casos en los cuales existen delitos cometidos por integrantes de las comunidades mapuches dentro de su territorio. Pero para poder incorporar, ¿no?, ese derecho al proceso penal, hicimos un trabajo de investigación
que tuve la oportunidad de integrarlo, fue financiado por la Embajada del Gobierno de Canadá, en realidad, donde estuvimos durante más de 6 meses visitando y conociendo las distintas comunidades mapuches y haciendo un trabajo de investigación que luego se desarrolló e inclusive se publicó. Y allí pudimos descubrir lo que es el paradigma, ¿no?, que llamamos restaurativo de las comunidades mapuches, que de qué manera, ¿no?, en las comunidades esas costumbres ancestrales de cómo resolver conflictos se siguen sosteniendo y manteniendo en este momento, y de qué manera podíamos identificar una base restaurativa, una concepción restaurativa en este proceso que fuimos a investigar. Por un lado, la participación comunitaria. Cualquier conflicto, cualquier infracción a alguna norma consuetudinaria, obviamente, dentro de la comunidad mapuche, es atendida, es receptada y es abordada por toda la comunidad. Y lo hacen a partir del encuentro, ¿sí? Realizan reuniones, encuentros, el traún es el encuentro en idioma mapuzungún, donde ellos, a partir de las conversaciones entre todas las personas afectadas, tratan de buscar una solución al problema. Hablan de responsabilidad, y hablan de reparación, en un modo y en un sentido diferente al que entendemos nosotros dentro de lo que es la justicia tradicional. Y uno de los elementos más interesantes que hemos descubierto es que el punto principal de esas reuniones y de ese encuentro es lo que nosotros podríamos llamar como autocrítica. La comunidad se pregunta y se cuestiona por qué eso ocurrió en esa comunidad. ¿Qué hizo o qué dejó de hacer la comunidad? ¿En qué no prestó atención para que eso ocurriera? ¿Sí? Y fíjense qué distinto que es a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? La responsabilidad es individual, no es compartida por la sociedad. Entonces, más allá que todos entendamos que mucho de lo que ocurre en la sociedad tiene cierta responsabilidad social, para las comunidades mapuches eso es algo fundamental. Si alguien le robó un chivo a otra persona porque no tenía trabajo, la comunidad entonces toda, más allá de la reparación de la chiva o el pedido de disculpas, busca cómo darle trabajo a esa persona para que no tenga que volver a realizar lo que realizó. Entonces, el compromiso comunitario es muy fuerte, y eso digamos que es una de las características que observamos como interesantes, pero que en nuestro sistema de justicia esto no existe. Si quieren anotar, en YouTube también pueden encontrar, se llama Documental sobre Declaración de Pulmarí. Es un documental de 1 hora que cuenta precisamente toda esa experiencia de 5 meses entre las comunidades indígenas. Bien, volvamos entonces a ese movimiento de justicia restaurativa. Yo identificaría 2 líneas bien marcadas en lo que es ese movimiento restaurativo. Por un lado, yo doy en llamar en una línea más espiritual. Como yo les decía, muchos de esos programas fueron incentivados por iglesias, la iglesia menonita, la iglesia cuáquera en los Estados Unidos, tienen programas que son muy importantes y vienen desarrollándose hace más de 40 años en los encuentros víctimas-victimarios. En mi caso, mi primera formación en justicia restaurativa fue con Marty Price de Virginia, en Estados Unidos, Michigan, inclusive es docente universitario allí, y él pertenece a la iglesia menonita, o sea, dentro de sus prácticas restaurativas están dentro del contexto de la iglesia. Y por eso, en esas líneas, vamos a entender un modelo en el que vamos a escuchar mucho hablar de la culpa, del perdón, de la reconciliación, y digamos con un enfoque un poco más espiritual, basado en esos temas, donde el foco está puesto principalmente en el hecho, en lo que ocurrió. Por eso el trabajo principal llaman víctima o victimario, ofensor, ofendido, con una participación comunitaria, pero
los protagonistas digamos, lo que se trata es cómo restaurar o reparar eso que ocurrió por ese hecho en particular. Inclusive, digamos, no porque que vengan de iglesias, pero inclusive tiene una cierta liturgia, ¿no? Una forma ritual muy identificable, o sea, desde cómo están dispuestas las sillas hasta la utilización de objetos para dar la palabra, o sea, hay mucho de rito en ese tipo de prácticas. Perdón, Y hay otra línea. Disculpame que te interrumpa, Sí. porque están insistiendo, antes que se nos pase, en YouTube, hay un documental, Declaración de Pulenari, así se escribe, Pulenari. Pulmari. ¿Cómo? Pulmari. Yo ahora Pulmari. sí. Perfecto, disculpame. Y en todo caso, Pulmari. perdón, en todo caso que después, antes de terminar, lo escriba en el chat, así Sí. la gente lo puede encontrar. Sí, perfecto. Gracias, Perfecto. Cristian. No hay problema. Gracias, Ulf. La otra línea, o digamos el otro modelo, está más basado en una idea de la vulneración de los derechos humanos, ¿no? O sea, que la justicia restaurativa no esté centrada o no tenga el foco en el hecho que ocurrió, sino en un contexto. Muchas veces las situaciones que se dan, que pueden ser una infracción a una norma penal, están dadas por un contexto, o sea, hay algo que allí que quizás haya que resolver y mejorar, que no tenga que ver con el acto infractor en sí, sino, por ejemplo, los derechos vulnerados en las personas que forman parte o son protagonistas de esta situación. Entonces, digamos que vamos a encontrar distintos programas, distintas formas de trabajo que van a estar basados en estas dos líneas, ¿no? Entonces, vamos a encontrar desde los programas de víctima ofensor, como les decía antes, los círculos restaurativos, las conferencias familiares, y la mediación penal, la mediación restaurativa, la mediación transformativa, también, como se la puede llamar, que todas van a compartir, digamos, desde lo conceptual, esto que ahora les voy a desarrollar, pero que tienen modalidades y formatos diferentes. Creo que ya estamos en condiciones de construir una definición, ¿no? Un concepto de qué entendemos por prácticas restaurativas. Y acá, a partir de ahora me van a escuchar hablar de prácticas restaurativas. En realidad yo entiendo que ese debería ser el nombre correcto, porque como les explicaba antes, justicia restaurativa es casi un oxímoron en sí mismo, o sea, es como una contradicción, o sea, lo restaurativo no podría estar desde el lado de la justicia. La justicia es un concepto occidental, institucional, que tiene un correlato en el modo de abordaje de los casos. En cambio, las prácticas restaurativas es un formato totalmente diferente, es una cosmovisión distinta, tenemos que pararnos desde otro lugar. Entonces entiendo como prácticas restaurativas aquel conjunto de prácticas comunitarias, o sea, tienen su origen y su base en el aspecto, en la relación comunitaria, que promueve el encuentro, promueve el diálogo para aquellas personas que están envueltas en un conflicto, para que puedan encontrar modos de solución en que estén basados a través del diálogo en la responsabilidad, la reparación, la satisfacción de las necesidades de todos los protagonistas o los sujetos que están envueltos, y también principalmente los de la comunidad. La comunidad tiene que tener una palabra, tiene que tener una voz, tiene que tener alguien que represente, ¿sí? Y que pueda mostrar cuál es la idea, cuál es la voz de la comunidad en esa situación determinada. Yo le voy a plantear 7 ideas y conceptos que entiendo forman parte de ese paradigma restaurativo. Y vamos a ir desarrollando uno por uno. Primero, el abordaje y resolución del conflicto. Eso es un concepto básico en los programas restaurativos. Segundo, la promoción del encuentro. Tercer lugar, transformar el proceso en diálogo. El protagonismo de todos los interesados. La participación de la comunidad en forma activa. La idea de responsabilización y reparación, y que esto se considere como una nueva concepción cultural y social
y no únicamente como una modificación del sistema jurídico. Por eso a mí me enoja cuando quieren incorporar las prácticas restaurativas, la mediación, dentro de lo que es el formato del proceso penal. O sea, me parece que es algo inadecuado. El proceso penal es un proceso que tiene una lógica concreta, y esta concepción restaurativa y de forma alternativa, que para mí no es alternativo, lo alternativo tendría que ser el juicio, esto tendría que ser lo habitual, de resolución del conflicto por fuera de lo que es el sistema jurídico propiamente dicho de lo institucional. Y vamos entonces, como dijo Jack el Destripador, por partes. Empecemos con este abordaje de resolución del conflicto. Si nosotros pudiéramos transformar la idea que tenemos de delito como una infracción a la norma a un conflicto, ¿sí? Nos encontraríamos entonces con algunas circunstancias interesantes. Por ejemplo, incorporamos a la víctima, y no solo a la víctima, sino todos aquellos actores que operan en esa situación de conflicto. La lógica del sistema penal es una lógica binaria, donde existe un ofensor o un victimario y un damnificado, que es el Estado, porque es el Estado en realidad el que persigue y acusa. La víctima ahora está teniendo una cierta participación, pero también bastante supeditada a lo que es el rol fuerte del Estado en el proceso penal. Ahora bien, en un proceso restaurativo, acá incorporamos a la víctima como real protagonista, y cuando hablamos de víctima, estamos hablando de todos los que puedan ser víctimas, porque inclusive aquel que para el sistema penal es el ofensor o el victimario, para un proceso restaurativo puede ser otra víctima más. No necesariamente la víctima es aquella persona que sufrió el daño de la infracción a la norma. Y también así, todos los demás actores que forman parte de este conflicto. ¿Qué hacemos también cuando transformamos el delito en un conflicto? Incorporamos una historia, un presente, un pasado, un presente y un futuro. La infracción a la norma, el delito en el sistema penal es una fotografía, es algo que ocurrió en determinado momento, un día, una hora, en un lugar, con determinadas personas. Ahora, en la práctica restaurativa, estamos hablando de la historia de vida, de la historia relacional, de lo que es la construcción de ese sujeto, ¿no? De esos sujetos, todos los que actúan allí, y que de alguna manera entonces pasan a formar parte, yo llamo, de una película. Transformamos la fotografía en algo vivo, en algo dinámico. Y por otro lado, también, si podemos hacer ese pasaje del delito al conflicto, estamos incorporando no solo lo que se dice, que eso es lo que incorpora el sistema tradicional penal, sino lo que las personas necesitan, lo que buscan, lo que requieren, lo que esperan de esa situación, ¿sí? Desde no ser revictimizado, desde poder resignificar los hechos y volver a construir una nueva historia, de no ser estigmatizado, bueno, todo lo que las personas tienen como aspiraciones que necesitan, puede formar parte entonces de este proceso cuando tenemos una mirada particular. Mira, a mí me gusta mucho utilizar la imagen del iceberg, ¿no? Bueno, como todos ustedes saben, el iceberg, ¿no? Es una masa de hielo que se traslada en las superficies en el mar, y yo imagino la punta del iceberg como el delito, lo que nosotros llamamos delito, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Es lo que emerge, es lo que está en la superficie, es aquello que es observable, es lo que vemos, ¿sí? Ahora, todos sabemos que el iceberg tiene en la parte no emergente, en aquello que está bajo la superficie, la mayor masa de su cuerpo. Y yo entiendo entonces, y hago esa analogía, ¿no? Que esa parte del iceberg, lo que está debajo, es el conflicto, ¿no? Es aquello que ocurre. Aquellos que están acá hoy con nosotros y que puedan ser jueces, fiscales, defensores,
muy posiblemente en su experiencia tenga mucho conocimiento de lo que es la punta del iceberg, o sea, todo aquello que está allí, que es lo que se ve. Es más, hay una idea en el sistema judicial que dice que lo que no está en el expediente no existe. O sea, solo existe aquello que está en un expediente, en un legajo, en una causa. Sin embargo, todos sabemos que en realidad no es así. O sea, hay mucho que existe y que está por debajo y que no se manifiesta en esa idea del delito como una infracción a la norma. Y allí están los intereses, las necesidades, las aspiraciones, el sistema de valores, el sistema de creencias, las emociones, las percepciones, todo lo que nosotros podemos trabajar desde un espacio restaurativo, pero que no tenemos en cuenta cuando trabajamos desde una instancia judicial. Entonces, me parece que el primer punto es poder sacarnos de la imagen de que estamos trabajando con delitos e imaginar y pensar que estamos trabajando con conflictos. Y a partir de ese momento se nos va a modificar muchas cosas. Por ejemplo, ¿quiénes son los protagonistas de un proceso? ¿Sí? Como les decía antes, un protagonista es el Estado. El Estado deja de ser protagonista en un conflicto. Sí pasa a ser protagonista la comunidad que se vio afectada por ese conflicto. Los vecinos, los familiares, aquellas personas que son de cercanía y que están alrededor de esta situación y que de alguna manera ven afectados sus intereses, sus necesidades, sus emociones en lo que ocurrió. Vayamos al segundo punto de lo que planteábamos como paradigma restaurativo. Y es la idea del encuentro. Para las prácticas restaurativas, el encuentro no es una formalidad. El encuentro es algo a construirse. Por eso hay un proceso previo, un proceso de participación que permite que se pueda dar un encuentro. Bueno, hoy recién estábamos hablando antes de iniciar que esta situación de pandemia nos ha puesto en una alternativa diferente. Hoy no podemos realizar el encuentro como nos gusta, como queremos y como estamos acostumbrados, que es la posibilidad de tener el cara a cara, de ver al otro y poder conversar. Hoy estamos teniendo encuentros de esta forma virtual, o sea, yo ahora estoy hablándole a no sé cuántas personas y sin embargo no veo la cara, salvo de 3 personas que me aparecen acá en pantalla. Pero podemos continuar este encuentro y hay muchos que tienen la cámara apagada, tampoco puedo ver el rostro, no sé si están durmiendo, están aburridos, si están sonriendo, si les causa gracia. Las dificultades que tenemos desde este espacio virtual afecta enormemente a estos programas, a estos modelos de trabajo que hacen del encuentro, que hacen de la reunión un punto fundamental del proceso. Inclusive, paradigmático, hoy podemos hacer encuentros y vemos acá que hay gente que está de España, de México, o sea, tenemos posibilidades de tener un encuentro virtual con gente de muchos lugares del mundo, pero acá en Neuquén, acá a 10 cuadras de donde yo estoy, hay personas que no tienen internet, que no tienen recursos, no tienen computadoras y quizás no tienen ni siquiera energía eléctrica, o sea, ellos no pueden tener la posibilidad del encuentro como estamos teniendo nosotros ahora. O sea, la brecha virtual que ha visibilizado esta pandemia es llamativa. Pero bueno, todos los programas restaurativos hacen del encuentro un punto fundamental. Y el encuentro realmente, cuando es personal, permite que uno pueda realmente comunicarse de forma integral. La comunicación no es solamente la palabra es el lenguaje digital, pero hay mucho de lenguaje analógico, desde los gestos, las posturas, las miradas, hasta el perfume que uno se pone para ir a un encuentro, está comunicando algo, está diciendo algo, la ropa con que uno se viste cuando va a una reunión. Entonces, la posibilidad del encuentro permite que la comunicación se dé entonces de un modo más integral y abarcativo. Y el otro elemento que sigue, y se refiere al encuentro, es el diálogo.
Las prácticas restaurativas son prácticas en las cuales la oralidad o la conversación, ¿no?, el lenguajear, como dice Maturana, es muy fuerte. Miren, ¿recuerdan cuando yo les estaba pasando la diapositiva de las comunidades indígenas en América? Les hablé de la comunidad Wayuu, que es la que está allí en Colombia y Venezuela. Es una de las pocas comunidades indígenas en América que responden a un matriarcado. Todo el ordenamiento de esa comunidad es matrilineal. La mujer tiene un poder y una fuerza y es la autoridad en esas comunidades. Y ellos tienen, cuando hay un problema en la comunidad, hay un conflicto, ellos no llaman ni a la policía, ni llaman al ejército, ni al juez. Ellos llaman a un integrante de la comunidad que se llama Puchipú, y que traducido significa el palabrero, ¿sí? O sea, la autoridad que busca la resolución de los conflictos en la comunidad es la persona que está dotada y que tiene el don y que tiene la vocación de la palabra, el palabrero. Yo creo que es fantástica esa idea, esa imagen de alguien que hace de la palabra un canal, una vía de comunicación para resolver conflictos. Bien. El capital simbólico social que tienen las comunidades es el lenguaje, es la conversación, es la palabra. Y bueno, en los pueblos de tradición oral eso es mucho más fuerte. Bien, las prácticas restaurativas están basadas en el diálogo, están basadas en la posibilidad en que las personas que hayan pasado por una situación que fue entendido como un conflicto, como un delito, tengan la posibilidad de comunicarse. Y por eso, entonces, las técnicas de mediación son bienvenidas dentro de los procesos restaurativos, porque los mediadores son aquellos facilitadores de la comunicación, son profesionales que si uno tuviera que decir, bueno, ¿dónde uno estudiaría mediación? No es ni en la facultad de psicología, ni en la de derecho, tenía que ser en la facultad de comunicación. O sea, los mediadores, los conciliadores, los facilitadores son profesionales de la comunicación, son aquellas personas que conocen las técnicas y poseen las herramientas para facilitar el diálogo cuando el diálogo es difícil o es casi imposible. Entonces, la posibilidad de que haya un tercero que facilite esa comunicación, ese diálogo entre las personas es fundamental y forma parte entonces de lo que yo entiendo como el paradigma restaurativo. Otro elemento que también señalamos es la participación comunitaria. ¿Sí? Las prácticas restaurativas escapan un poco a esa lógica binaria del sistema judicial, del sistema estatal, y se incorpora e involucra a toda la comunidad. Por ejemplo, la semana que viene ustedes van a tener la posibilidad de conocer un modelo que se trabaja allí en San Martín con adolescentes, donde hay un elemento fundamental dentro del proceso que es el portavoz de la comunidad, o sea, una incorporación que hace el maestro Juan Carlos Besula, de incorporar a alguien de la comunidad que sea el portavoz, el que brinde la palabra de la norma, la palabra de la regla, la palabra de lo que la comunidad espera de la conducta de sus integrantes. Entonces, la participación comunitaria, obviamente, el partido de San Martín debe tener actualmente casi 600.000 habitantes. O sea, ¿de qué manera uno podría incorporar la participación o la voz de la comunidad? Bueno, el portavoz de la comunidad es una posibilidad bastante interesante de poder incluirla. Lo ideal sería que todos estos modelos y estas formas de trabajo restaurativo estuvieran en manos de la comunidad, o sea, fueran agentes y operadores de la comunidad los que realmente llevaran a cabo y a la práctica estas propuestas de participación. O sea, que no sea el Estado, no sea un organismo oficial el que sea el receptor de un dispositivo de práctica restaurativa. Lo ideal sería que la práctica restaurativa fuera un modelo, un dispositivo propio de la comunidad. Otro de los elementos también interesantes que forman parte del paradigma restaurativo, y acá me voy a detener un poco, es la cuestión de la responsabilización. El sistema tradicional, el sistema judicial, hay una atribución de responsabilidad, ¿sí? O sea, hay todo un proceso en el cual hay alguien o algunos operadores del sistema
que tienen que buscar de qué manera se atribuye la responsabilidad a alguien. Por eso existe el principio de inocencia. O sea, hay que atribuirle la responsabilidad. Y para ello, entonces, se hace todo un proceso. Ahora bien, en las prácticas restaurativas no se habla de atribución de responsabilidad, sino que se habla de responsabilización. ¿Sí? Es la posibilidad que se le brinda al sujeto de que pueda hacerse cargo de lo que hizo, de que pueda responsabilizarse de lo que se hizo. Hay algunas diferencias en los distintos modelos y escuelas, inclusive hay algunos dispositivos que requieren que para poder participar de un proceso restaurativo, previamente se responsabilice del hecho, cosa que me parece totalmente paradójico. O sea, la idea es precisamente que el proceso sirva para la responsabilización, y no que sea un requisito la responsabilización para participar de un proceso restaurativo. Ahora bien, ¿por qué esto puede darse, la responsabilización dentro de un proceso restaurativo? Primero porque trabajamos a partir de la autonomía de la voluntad, ¿sí? Como les decía antes, no se requiere ningún tipo de requisito para que alguien pueda participar en un proceso restaurativo, y lo hace autónomamente y ejerciendo y teniendo la libertad de tomar decisiones. Todo proceso restaurativo, todo proceso de resolución de conflictos, es un proceso de toma de decisiones, ¿sí? Todas esas decisiones que la toma un tercero en el sistema judicial, en estos modelos, en estos sistemas, lo toman los propios sujetos, ¿sí? E inclusive, para aquellos programas de restaurativos o de mediación para jóvenes y adolescentes, es muy importante inclusive como un proceso propedéutico, donde les brindan las herramientas para que aprendan a tomar decisiones que muchas veces no tienen estas herramientas. Entonces, la autonomía de la voluntad es fundamental para un proceso de responsabilización. Lo mismo que la libertad, va de la mano. O sea, no puede ser impuesto, sino que la responsabilización tiene que ser voluntaria. Y acá un elemento también que creo que permite precisamente esos procesos de responsabilización es la cuestión de la confidencialidad. Como los procesos restaurativos o los procesos de mediación son procesos en los cuales la característica esencial es la confidencialidad, esto permite que alguien pueda responsabilizarse de los actos sin temor a la estigmatización, sin temor a que esto pueda acarrearle algún perjuicio o algo en la sociedad o en el sistema estatal o institucional. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta persona, a partir de este concepto, puede entonces hacerse responsable de esos actos que puede haber realizado, ¿no? Y el otro elemento, que también les había señalado, que va de mano también con la responsabilización, es la cuestión de la reparación. La consecuencia de la responsabilización en el sistema judicial, el sistema tradicional, es la sanción, es la pena. O sea, todo el sistema judicial está previsto para la aplicación de una pena o de una sanción. El Código Procesal acá en Neuquén, que fue reformado, y por eso también el entusiasmo de poder participar en este programa, tiene un artículo, el 17, que dice que el objetivo de los jueces y fiscales es la resolución del conflicto antes que la aplicación de una pena. O sea, le coloca a los fiscales y a los jueces la prioridad de poder buscar una solución al conflicto antes de proseguir o hacer la persecución tradicional. Entonces, así como la sanción es la respuesta a la responsabilización en un sistema tradicional, para la respuesta a la responsabilización dentro de un programa restaurativo o de mediación es la reparación. Ahora bien, como les contaba al comienzo, la reparación no como ese tercer estudiante, ¿se acuerdan del departamento que decía, bueno, acá el que rompe paga? La reparación no implica necesariamente un resarcimiento económico. Muy por el contrario, yo les puedo asegurar que en la experiencia personal, casi un 80% de los casos en los que hemos trabajado, tanto en prácticas restaurativas como en procesos de mediación, los resultados no tienen que ver con cuestiones económicas, no tienen que ver con pagos de suma de dinero. Al contrario de que mucha gente imagina o piensa, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de reparación, cuando hablamos de qué entendemos, ¿no?, por reparar, yo quisiera plantearle algunas características, ¿no?, unas cualidades de lo que entendemos por reparación. Primero, pensamos que reparar es satisfacer las necesidades de cada uno. Y la reparación, entonces, es para todos aquellos participantes de un proceso restaurativo. No es pensar que en un proceso restaurativo tenemos que reparar lo que ocurrió a la víctima. Muy posiblemente haya que reparar también, no solamente a la víctima, sino también a las demás personas que son actores de ese proceso restaurativo. Quienes trabajan con jóvenes y adolescentes saben muy bien que los jóvenes adolescentes que están transitando por un sistema penal, en su gran mayoría son jóvenes adolescentes que tienen la vulneración de sus derechos básicos, que tienen sus necesidades básicas insatisfechas. Por lo tanto, el primer punto de injusticia está dado en el propio actor que aparece acá como victimario, como ofensor. Pero sin embargo, para el proceso, ¿no?, penal, es el ofensor, es el victimario, es el que requiere algún tipo de sanción. Inclusive las medidas socioeducativas están vistas casi como sanción y no como una reparación a la necesidad insatisfecha de ese niño o de ese adolescente. Ahora bien, cuando hablamos de reparar, ¿no?, y satisfacer necesidades de cada uno, estamos pensando también en aquella persona que ha sufrido un daño, en poder repararlo, sea materialmente, espiritualmente, en aquella persona que ha sido sujeto de un proceso, en este caso el sujeto activo, ¿no?, el ofensor, como llaman algunos, o el victimario, poder reparar también su persona. O sea que el proceso restaurativo tiene que ser un proceso en el cual el modo en que uno ingresa, ¿sí?, tiene que transformarse al modo en que uno egresa. O sea, no podemos terminar un proceso restaurativo, la víctima sintiéndose víctima y el ofensor, el victimario, sintiéndose estigmatizado como un delincuente. O sea, tiene que, ser un proceso transformativo en el cual precisamente la víctima deja de sentirse víctima y el que es visto, acusado o señalado como delincuente o como ofensor, deja de ser visto él mismo también como alguien con ese estigma. Otra de las características que entendemos por reparación es que puede ser no solamente material, como les decía antes, no necesariamente hace falta la reparación económica, puede ser simbólica. Hay muchas veces las personas con solo un pedido de disculpas, con solo una responsabilización, mientras él se haga cargo yo estoy satisfecho, mientras él me pida disculpas, mientras haya una promesa de alguna conducta, la promesa de no realizar algún acto, inclusive, yo le doy el nombre de transitivo, cuando la reparación no la recibe el que aparece como víctima, sino que recibe un tercero simbólicamente porque a la víctima le parece que sería más importante. O sea, desde una donación, desde un trabajo comunitario, desde un servicio hacia alguien, e inclusive hacia el mismo sujeto que aparece como actor o victimario, ¿sí? El compromiso de que va a volver a la escuela y va a volver a estudiar y va a comprometerse con los estudios puede ser una reparación, no solamente para el que aparece como acusado, sino también para la víctima, que siente que la forma de reparar es que esta persona haga y sea responsable en las conductas a las que está obligado. El otro elemento es la significación. La reparación tiene que ser significativa para las partes, para los actores y protagonistas, no para el mediador, para el facilitador, para el operador del programa restaurativo, ¿sí? Y acá esto es fundamental porque muchas veces los operadores, y en esto es, digamos, un elemento básico, ¿no?, de estos programas, que es la neutralidad, ¿no? O sea, el operador tiene que ser neutral, no tiene que influir en la forma de toma de decisiones de las partes. Entonces, lo que para las partes es significativo, para mí puede no serlo, pero sin embargo yo debo respetar eso que las partes entienden como necesario o como satisfacción y como reparación, ¿sí?, aunque sea simbólico. O sea, no tendría yo que influir en la toma de decisiones respecto a la reparación.
Y además, la reparación tiene que tener un carácter de utilidad común. O sea, tiene que ser entendido que es una reparación para todos los protagonistas, para todos los que actúan en este proceso. Si yo entiendo que lo que el otro quiere como reparación no es una reparación, no estoy pensando en que esto tiene una utilidad común. Por lo tanto, es muy importante trabajar con las partes, las formas de reparación, y no circunscribirse a los formatos entonces básicos que entendemos y que creemos que son los únicos que existen. No sé hasta acá el horario como vengo, porque no tengo reloj acá. Venimos bárbaro, perfecto. Bien, sí, sí. perfecto. Yo estoy guardando algunas preguntas que están formulando para cuando se termine la exposición. Bueno. Métale, profesor, métale. Bueno, vamos un poquito entonces, después de este marco conceptual, a pensar en cómo pueden ser los procesos restaurativos. Obviamente no hay un modelo único, no hay un formato, un modelo para copiar, un modelo unificado. Así como en San Martín pudimos construir un modelo de trabajo a partir de la propia experiencia, en los otros lugares donde me ha tocado trabajar también se fueron construyendo y se fueron dando con particularidades diferentes. Esto porque debe ser, uno más allá de que toma modelos o toma formatos que ya existen, no es cuestión de traspolarlos a una comunidad o al contexto donde uno trabaja, sino poder desarrollar a partir de este contexto en el cual uno está inmerso un modelo de trabajo, un proceso que sea útil y que responda a las características, a los principios a los cuales queremos dirigir nuestro modelo de trabajo. Entonces, un poco para entender que los procesos necesariamente tienen que tener un primer momento que es un momento exploratorio. Yo llamo momento exploratorio, en el cual el que va a trabajar con los sujetos, el que va a trabajar con las partes, llámese mediador, conciliador, facilitador, operador del diálogo, va a tener contacto con el caso, con esta situación, y se va a entrevistar y va a tener reuniones con cada uno de los que aparecen allí como actores, como protagonistas. Y estas entrevistas tienen que servir primero para proponer la posibilidad de hacer un trabajo dentro de este espacio. Principalmente como es un modelo de actuación nuevo, o por lo menos innovador en muchos lugares, es necesario una información y poder aclarar a todos de qué se trata y cuáles son las expectativas que uno puede tener, cuáles son las ideas y los objetivos que tiene el programa, y también cuáles pueden ser las ideas y los objetivos que tienen las partes para participar del mismo. Esto va a dar la posibilidad también de generar confianza entre el operador y las partes para ver si es un caso en el cual pueden trabajar en conjunto. Esta fase exploratoria también nos va a permitir tener un conocimiento acerca de la situación, acerca del contexto, por ejemplo, quiénes deberían participar de este proceso, quiénes no deberían participar, o en qué momentos cada uno debería ser partícipe, cómo habría que trabajar con cada una de las partes en forma previa para poder pensar tal vez en un posible y un futuro encuentro. Bueno, estas entrevistas entonces van a servir para que el operador pueda diseñar el formato de proceso, porque no siempre los procesos tienen que ser unilineales, los procesos pueden ser diferentes y pueden tener características distintas en función de los actores, del contexto, de la dinámica social, del momento en que uno vive. Imagínense, nosotros en este momento hemos modificado totalmente nuestro formato de trabajo a partir de la situación de pandemia. Entonces hay que ser suficientemente plástico y dinámico para permitirse el no respetar una modalidad o una formalidad. A diferencia del sistema judicial, estos modelos de trabajo son informales, más allá de que tienen una estructura, y por eso estamos desarrollando acá, como les estoy hablando de un proceso, tienen una estructura, pero son informales, ¿sí? Pueden tener cambios y modificaciones, e inclusive los mismos sujetos o las partes que participan, ellos mismos pueden formar parte del diseño del proceso, y ellos mismos pueden
entrever y consensuar cuáles son las reglas básicas para el trabajo que van a tener, desde la distribución de los tiempos, distribución de los espacios, distribución de la palabra, invitación y convocatoria a otros actores, ¿sí? Todo esto puede ser parte de un consenso generalizado entre el operador y también los sujetos que participan. Generalmente estos programas también tienen luego de estas entrevistas preliminares, donde uno ha diseñado el proceso, una serie de reuniones con las cuales el operador tiene con las distintas partes, en los cuales va desgranando, como planteábamos, ¿no?, la idea del conflicto, cuáles son los intereses, las necesidades, cuáles son las emociones, las sensaciones, cuáles son los sistemas de creencias y valores que tienen estos sujetos que participan, con la idea de permitir la posible responsabilización de quienes tengan que responsabilizarse por algo, y la posibilidad de poder tener un encuentro. El encuentro es uno de los elementos esenciales o circunstancias principales de los procesos restaurativos. Pero no siempre es posible que tengamos un encuentro. Nosotros acá en Neuquén, en el programa de justicia adolescente o del programa de mediación con adolescentes, muchas veces tenemos que trabajar cuando las víctimas no quieren participar, víctimas que pueden ser también otros adolescentes, no necesariamente tiene que ser un adulto. Cuando no quieren participar, nosotros, sin embargo, seguimos trabajando con el adolescente a partir de lo que les comentaba anteriormente, la construcción de ese proyecto de vida, ver la superación o la necesidad de reparar o de satisfacer algunos derechos que pueden estar vulnerados. Entonces, no necesariamente hace falta que tenga un encuentro, y muchas veces el encuentro presencial, simultáneo, puede no ser posible, y uno tenga que pensar en un encuentro en forma anacrónica, poder trabajar con las partes por separado, porque por alguna razón, porque entiende el operador, o porque las partes o los participantes no están en condiciones, no están dispuestos o no desean tener el encuentro con el otro, poder trabajar también en forma separada, siempre y cuando uno sea, ¿no?, quien traslada y transporta esos intereses y necesidades entre los distintos participantes. Pero, vuelvo a decir, el encuentro es fundamental y siempre apostamos a que haya posibilidad del encuentro, ¿no? Como les decía antes, no es lo mismo responsabilizarse a través de una carta, responsabilizarse a través de un correo electrónico o a través de un video, que responsabilizarse en frente al otro, o sea, que alguien pueda mirar a los ojos, que alguien pueda mirar cuál es, o sea, desde esa mirada gestual, desde la posición, desde cómo se muestran en ese encuentro, habla mucho más, y es todo ese lenguaje analógico, como les decía antes, que se pierde cuando trabajamos por separado. Y podríamos también pensar en un último momento, que es el acompañamiento. Imaginar que con un encuentro y que con una responsabilización y reparación está todo dicho, no siempre es suficiente. Muchas veces es necesario acompañar en ese proceso transformativo durante un tiempo. Esto es obviamente siempre consensuado y a pedido de los participantes o propuesto también por el operador. Y ese acompañamiento también puede ser útil para el operador, para el mediador, como una especie de revisión de la práctica también, ¿no? O sea, es fundamental en estos procesos, y ustedes la próxima semana seguro lo van a ver bien, la etapa de revisión de la práctica permanente, ¿no? O sea, uno no puede quedarse con los marcos teóricos y con los entrenamientos que uno tiene en prácticas restaurativas, en mediación, conciliación, sino que es un ida y vuelta constante, es un aprendizaje continuo el que tenemos en estos procesos, y la propia experiencia nos va dando pautas de modificación de conductas, de transformación de las prácticas y también de la utilización de las herramientas y nuevas técnicas, ¿no? Entonces hay un momento de revisión de práctica que es fundamental. Y esto se da también muchas veces a partir de ese acompañamiento
prefiero llamarlo acompañamiento, algunos llaman seguimiento, control, me parece que las palabras dicen mucho, y creo que en este contexto, acompañar creo que es el vocablo más generoso. Y hablemos un poquito de quiénes podrían ser operadores y qué requeriríamos y qué necesitaríamos como operadores o mediadores o conciliadores en prácticas restaurativas. Hay una base de conocimientos que es fundamental, o sea, no podemos negar que más allá de que son prácticas consuetudinarias y como decíamos al comienzo, provienen de las comunidades originarias, es bueno que el operador, y es importante, tenga todo esta capacitación y entrenamiento en estos marcos teóricos, en las prácticas restaurativas, y también en técnicas de negociación, sean aquellas técnicas que se apliquen en estos modelos de trabajo, ¿no? Como es la mediación, la conciliación, la facilitación del diálogo, etc. Es importante también que el operador tenga cierto manejo y habilidad en las herramientas comunicacionales, ¿no? Si estamos hablando que es un proceso eminentemente dialógico, un proceso que a partir del encuentro y la conversación se desarrolla, es fundamental que el operador entonces tenga la capacidad y el virtuosismo, ¿no? De poder desarrollar esos procesos comunicacionales. Esto también se aprende, no solamente uno tiene a veces quizás un don natural, sino que también uno puede aprender muchísimo a partir del estudio. En la experiencia, y esta cuestión sobre la victimología y la perspectiva de género, la experiencia en estos más de 20 años de trabajo hicieron pensar que es importante que aquel operador que trabaje con víctimas, y acá no nos alcanza el tiempo para poder desarrollar de qué concepto y qué estamos pensando cuando hablamos de víctimas, ¿no? Pero sí, el abordaje victimológico es importante tenerlo en cuenta cuando uno trabaja con personas que han tenido una situación de estrés postraumático, desde poder reconocer esa situación de estrés, reconocer en qué periodo, en qué momento estamos trabajando con cada uno de ellos, poder reconocer los tipos y las características victimológicas, poder trabajar sobre el discurso victimológico, sobre la narrativa victimológica también, poder identificar las características resilientes de las personas que pueden ser utilizados en este proceso restaurativo para fomentar y propiciar la mejora y el cambio de esa situación de estigmatización o de victimización. Es importante entonces que el operador tenga algunos conocimientos acerca de estas cuestiones victimológicas. Y la perspectiva de género es transversal a todo tipo de trabajo y operación que podamos tener en cuestiones de conflicto. O sea, poder mirar el conflicto desde una perspectiva de género, creo que es un aprendizaje que todavía lo estamos haciendo, ¿sí? Más allá de que ya hace años que venimos y en realidad en los programas de mediación penal, tanto en Tierra del Fuego como acá en Neuquén, se exige para el mediador tener la formación y la capacitación en perspectiva de género o violencia familiar. Hoy en día, esto es, como decía antes, es transversal, o sea, no podemos no trabajar teniendo la perspectiva de género, o sea, viendo al conflicto desde una perspectiva de género, para poder identificar situaciones de desequilibrio, para poder identificar situaciones de sometimiento, para poder identificar y poder operar en consecuencia, ¿no? Y determinar si este proceso que estamos ofreciendo, que estamos posibilitando, que es un proceso restaurativo, un proceso de mediación, no podrá ser viciado por una situación de desequilibrio de poderes que hay entre las partes cuando hay una cuestión de género en el medio. Esto también es para hablar muchísimo tiempo. Pero bueno, y otra de las características o, digamos, requisitos que uno podría tener para trabajar en estos modelos de intervención es la capacidad de trabajar en equipo en forma interdisciplinaria. O sea, no podemos imaginar un trabajo restaurativo en solitario, un trabajo restaurativo de un operador que solo trata de llevar a cabo esa tarea. Tenemos que pensar en equipos y tenemos que pensar en que los conflictos
son complejos, los conflictos son holísticos, y necesitamos tener no solamente muchas miradas, sino miradas desde distintos lugares, de distintos enfoques. Entonces la posibilidad de trabajar en forma interdisciplinaria es necesario. No porque el abogado va a trabajar la cuestión jurídica o el psicólogo va a hacer terapia dentro de un proceso restaurativo de mediación, muy por el contrario. Son las herramientas, las características, la base formativa y de entrenamiento que tienen los distintos profesionales en distintas áreas que coadyuvan a tener una disciplina común. O sea, la práctica restaurativa o la mediación es una disciplina que recepta conocimientos, saberes y prácticas de muchas otras disciplinas. Cuando uno termina o sea, uno empieza un proceso de mediación o restaurativo, siempre se presenta, ¿no?, como mediador o como facilitador. Y cuando uno termina, a veces alguno de los participantes pregunta: ¿usted es abogado, es psicólogo, es sociólogo? Cuando hacen esa pregunta, nosotros nos sentimos muy, muy, muy satisfechos, porque nos da a entender que hemos trabajado como conciliadores, como mediadores, como facilitadores, porque no pudieron identificar cuál era nuestra raíz de base, ¿no?, cuál era nuestra disciplina de base. O sea, poder ver en la mediación y en la facilitación del diálogo una profesión determinada, ¿no? O sea, tener una disciplina ya en sí misma. Bueno, yo quisiera dejar por acá porque me interesaría mucho poder compartir con ustedes ahora inquietudes, dudas o preguntas que tengan sobre esto, y también para respetar un poco el tiempo de todos ustedes, viendo que algunos que ya debe ser medianoche en sus lugares de origen. No sé, ¿cómo haríamos ahora, Gabriel? Y estamos con el tiempo de exposición prácticamente cumplido, pero tenemos el tiempo para poder escuchar alguna... Sí, a mí me pregunta gustaría aclararle... Perdón, antes que sí. se miren algo, yo les había pedido a los organizadores que les enviaran a ustedes una propuesta de poder ver un video con anticipación a esto, que es un video que nosotros lo hemos hecho acá en Neuquén a partir de un caso real, ¿no? Pero como una de muestra de que puedan imaginar cómo es un proceso de mediación restaurativo en una causa penal que tenemos, como habitualmente tenemos acá en Neuquén. La idea no era debatirlo acá, el caso, sino que a partir de ese caso que ustedes pudieron ver en video, traer el marco teórico que traté de desarrollar en este poco tiempo, ¿no? Acá les dejo inclusive, por si no nos alcanza el tiempo para las preguntas, les dejo el correo electrónico y los datos como para que puedan escribirme, ¿sí? Muchas gracias. Me gustaría aclararle que cuando usted refirió lo de las cámaras, los comentarios en el chat fueron todos elogiantes y agradecidos por la exposición, y diciendo que estaban todos muy atentos y que la pagaban por una cuestión de conectividad, para poder escuchar mejor. Bueno, dicho esto, preguntaban en los encuentros cómo se asegura la no revictimización. Preguntaba Amelia Irureta. La no revictimización. Exacto. Sí. Bueno, esa es una pregunta que se refiere a lo último que yo estaba comentando, ¿no? O sea, una de las cuestiones para tener en cuenta el operador o el que trabaja en estas prácticas son algunos conocimientos y algunas nociones de victimología, ¿no? Y uno de los conceptos que uno trabaja en victimología es lo que llama victimización secundaria, o sea, la revictimización. La victimización que no está dada por la persona que ha hecho un daño a alguien, sino que es un proceso de victimización que lo ejerce por el sistema judicial, el sistema policial, el hospital, o sea, todas aquellas instituciones que deberían brindar cuidado, brindar resguardo, estar al salvaguarda de las personas, en realidad terminan haciendo intervenciones y realizando actos que amplían y agravan esa situación y sensación de victimización de una persona. Desde la espera en el hospital para hacer una práctica médica,
a alguien que ha sido víctima, que en los tribunales convoquen al imputado y a la víctima el mismo día, o sea, hay muchas prácticas que son revictimizantes. Ahora bien, lo peor que nos podría pasar es que en un proceso en el cual estamos tratando de que la víctima deje de ser víctima, terminemos realizando actos que sean victimizantes. Entonces, por ejemplo, el hecho de tener entrevistas previas y personales con cada uno es precisamente el momento oportuno para que el operador conozca cuál es la situación de victimización de alguien y qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer para agravar esa situación. Si alguien dice, yo no estoy en condiciones de encontrarme con el otro, yo no fomentaría un encuentro con el otro. Les doy un ejemplo. Al comienzo, en San Martín, hace 25 años atrás, cuando hacíamos las primeras mediaciones, convocábamos a las dos partes el mismo día, a la misma hora. Y venían y se encontraban en el pasillo. O sea, hasta que alguien nos dijo, yo no me gustó encontrarme con él en el pasillo. Bueno, obviamente, estábamos trabajando con un formato equivocado, erróneo, no teníamos en cuenta estas cuestiones victimológicas que deberíamos hacerlo para evitar. Cómo trabajar el discurso y la narrativa, cómo trabajar las preguntas. O sea, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la victimización, ¿sí? Que si el operador no lo tiene en cuenta, puede terminar revictimizando entonces al que ya venía con una situación de esta. Preguntó también Sandra Leone, cuando los encuentros son asincrónicos, ¿cómo se transmite lo conversado con una parte a la otra? Si se transmite todo, o cómo son esas transmisiones Sí. de lo que sucedió en los encuentros. Como yo le decía, lo ideal es trabajar en forma sincrónica, ¿no? En forma simultánea, pero a veces hay alguna disposibilidad, por ejemplo, la que comentaba la colega anterior, en que alguien no está en condiciones o no quiere encontrarse con el otro, entonces, bueno, ¿de qué manera trasladamos las inquietudes? Bueno, puede ser desde una forma oral, puede ser por escrito, puede ser que escriba una carta, inclusive hemos utilizado ahora con los medios tecnológicos, hace 10 años atrás no hacíamos, que puede grabar un video y pueda transmitir al otro. Entonces, hay muchas formas en las cuales uno, siendo creativo y pudiendo imaginar, puede transmitir de una parte a la otra. Ahora, es como les contaba al comienzo, o sea, se pierde mucho, o sea, no es lo mismo poder escuchar, ¿no? O poder ver cómo está sintiéndose la persona y cómo está reaccionando la persona al escuchar o al poder decir algo. Sí, también, muchas gracias. Preguntaban si al momento de los encuentros restaurativos se tiene en cuenta la gravedad de los delitos o de la escala penal. Bueno, fíjense que justamente lo que hablábamos al comienzo era sacar digamos, a la materia que estamos trabajando de la lógica judicial, ¿sí? Miren, Gabriel contaba, ¿no? Al comienzo la ley, bueno, en realidad la ley de mediación penal de la provincia de Buenos Aires fue en coautoría con Elizabeth Gómez Alcorta, que es actualmente ministra de la Mujer. Y cuando nosotros tuvimos que presentarla en el Senado bonaerense, que fue donde se hizo la primera sanción, la gran discusión era qué delitos sí, qué delitos no. Y nosotros íbamos con la idea de que, bueno, tendrían que estar todos los delitos, porque nosotros no vamos a trabajar delitos, vamos a trabajar conflictos, o sea, vamos a salir de la lógica. Bueno, en realidad no pudo ser así. La provincia de Buenos Aires tiene un formato en el cual plantea cuáles son los delitos que no pueden ser mediados. En la provincia de Tierra del Fuego se plantea que todos aquellos delitos que puedan ser susceptibles de suspensión del juicio a prueba pueden ser mediados. Y allá, como ya hay un criterio amplio, hay muchos delitos. En la provincia de Río Negro, aquellos delitos hasta 15 años de prisión. Acá en Neuquén, en la ley de mediación penal dice que no pueden ser trabajados en mediación los delitos que sean cometidos por funcionarios públicos o que tengan una cuestión de violencia de género. O sea, todos los delitos estarían incluidos en realidad. Pero obviamente eso va a depender de los criterios de las políticas de persecución penal que tengan cada uno de los ministerios públicos. Ahora bien, desde la lógica restaurativa, nosotros entendemos que no estamos trabajando con delitos, estamos trabajando con situaciones que se han dado, situaciones de hecho, ¿sí? Que la calificación podrá ser de una norma en el sistema penal, pero a nosotros no nos interesa esto en el formato en que estamos trabajando. Es más,
generalmente se piensa en las prácticas restaurativas para aquellos delitos, llaman menores, llaman de baja escala, etc. Bueno, las prácticas restaurativas son fantásticamente trabajadas en los delitos en los cuales las consecuencias son más graves. O sea, y la posibilidad de trabajar en prácticas restaurativas por fuera del sistema judicial, como ocurre ahí en San Martín, es fantástico, porque uno no está con esa idea de que digamos, el resultado del proceso restaurativo vaya a influir en una causa judicial o una causa penal. Entonces, más restaurativo que un proceso que no tiene en cuenta el proceso judicial, yo creo que no existe. Ahora bien, uno tiene que ser respetuoso de las normas, de las leyes, de las formas institucionales, y bueno, obviamente tenemos que trabajar según las leyes en cada lugar. Ahora bien, si a mí me preguntan, yo no tengo en cuenta cuál es el delito, sino el conflicto, porque imagínense, en un proceso restaurativo, por un delito de daño, pueden aparecer amenazas, lesiones, robos, hurtos, violación de domicilio, usurpación de propiedad. Todo esto que no aparece en el sistema judicial va a aparecer en un proceso restaurativo por daño. ¿Por qué? Porque las partes van a hablar de lo que les ha ocurrido en los últimos 10 años de convivencia vecinal, y allí va a aparecer todo esto que por otro lado estaría en un formato judicial con una respuesta totalmente diferente, ¿no? Cristian, quedó algo pendiente, ¿sí? Que quería Ulf, yo lo conozco, me tomo este atrevimiento de preguntarte, Ulf, respecto del protocolo. En algún momento en el Ministerio de Justicia en Nación participamos, o aportamos, no sé si participamos, aportamos cada uno su mirada respecto a estas prácticas restaurativas, y se dio en el marco del Ministerio de Justicia de Nación la aprobación de un protocolo de prácticas restaurativas. ¿Qué opinión te mereció en su momento y si permitió facilitar algo ese protocolo? Sí, ese protocolo tiene digamos, algo muy valioso, que es una construcción. O sea, fue una construcción en la cual han participado operadores de justicia de todo el país. Yo creo que faltó mucho la mirada comunitaria, ¿no? O sea, fue una mirada muy jurídica, muy desde la lógica judicial. Y vuelvo a decir, me parece que las prácticas restaurativas tienen un contenido y un basamento comunitario muy fuerte. O sea, me parece que ese protocolo adolece de la mirada comunitaria, pero es una herramienta, es la primera herramienta que tenemos a nivel nacional, y puede ser aplicado por cualquier programa. Lo que pasa, también había un problema en ese protocolo, porque estaba, o sea, era medio contradictorio con el proyecto de ley de la baja de edad de imputabilidad. O sea, era digamos, bananas con tornillos, no tenía muchas cosas que ver. Entonces era impracticable dentro del formato de la propuesta de gobierno. Ahora bien, es un instrumento muy valioso, yo creo que es un camino de partida, es un principio. Muchas de las cuestiones que se trabajaron en ese protocolo, uno después las fue adaptando a los programas en cada una de las provincias, en cada uno de los lugares. Pero bueno, lo importante es que fue una construcción a medias, porque faltó, creo que, una mirada muy necesaria, que era la comunitaria. Ah, perdón, y la voz de los adolescentes, porque en ningún momento se consensuó con ningún adolescente si eso que estábamos proponiendo para trabajar con ellos les interesaba o les gustaba. O sea, eso ocurre con casi todas las leyes que tienen que ver con jóvenes y adolescentes. O sea, somos adultos los que legislamos sobre adolescentes sin tener en cuenta cuáles son los intereses y los deseos que tienen ellos, ¿no? Perfecto. Y el empoderamiento comunitario, que en última instancia es eso lo que vos buscás, es decir, tanto teniendo en cuenta el rol en materia restaurativa del representante de la comunidad, como cuando vos hablás de que las prácticas comunitarias tendrían que empoderarse, tendrían que ser una cotidianeidad dentro de la comunidad. Tiene que ver con los orígenes ancestrales, pero también hoy son parte de la cotidianeidad, principalmente en el interior, Pablo, porque acá es más difícil, en el conurbano
hay ensayos, hay prácticas a nivel municipal, a nivel comunitario, pero no dejan de ser tímidas todavía, pero por ahí en el interior se pueden visualizar de otra manera y creo que con más efectividad, porque es la única manera que los jóvenes entiendan la posibilidad de prácticas restaurativas desde otro lugar que no sea el ámbito penal o el llamado ámbito penal. Yo creo que la inserción en la comunidad es muy difícil que se dé desde arriba hacia abajo. Generalmente lo interesante es cuando se da de abajo hacia arriba. Entonces, vos tenés el ejemplo, por ejemplo, en Salta está muy desarrollado la mediación comunitaria, o sea, la verdad que en cada pueblito de Salta hay un mediador comunitario que es perteneciente a su propia comunidad. Entonces, lo ideal sería que a partir de ese desarrollo de la mediación comunitaria, pudieran entonces empezar a practicar programas restaurativos con, por ejemplo, jóvenes y adolescentes, ¿sí? Ahora en la provincia de Buenos Aires, con los centros de referencia, y también en la provincia de Córdoba con el CENAF, están empezando a capacitar a los operadores en prácticas restaurativas. O sea, yo creo que hay una idea y un vuelco hacia ese mandato. Ahora bien, lo que no podemos hacer es tener esto como una moda, ¿no? Como un formato que uno toma como una moda más, sin darle una connotación, digamos, propia, natural del lugar donde vas a desarrollarse. O sea, no es lo mismo hacer práctica restaurativa con las comunidades quechuas en Salta que hacer prácticas restaurativas con una población mayormente trasplantada en Tierra del Fuego. O sea, son diferentes modelos que hay que desarrollar en función de la realidad que tenemos en cada lugar. Por el modelo social de cada lugar. Perfecto. Uh-huh. Sí, sí. Muy bueno. Preguntaban también cuando usted habló del perfil del operador, que hablaba de la capacidad de trabajar interdisciplinariamente, preguntaron cómo estarían compuestos esos equipos interdisciplinarios. Bueno, nosotros, acá en Neuquén nosotros tenemos, digamos, para integrar los equipos de mediación penal, tienen que ser profesionales que tengan por lo menos una base terciaria, ¿sí? O sea, en nuestro equipo hay abogados, hay psicólogos, hay trabajador social, hay docentes, había una psicóloga social también que se jubiló. O sea, la mirada tiene que ser una mirada interdisciplinaria o transdisciplinaria, a algunos les gustan llamarlos más así, ¿no? Pero es importante porque hay un crecimiento y una construcción que se da a partir del intercambio que tenemos con estos distintos profesionales. O sea, pensar que digamos, que el conflicto tiene únicamente una mirada jurídica o una mirada psicológica es un error. O sea, los conflictos, como decía antes, son holísticos, ¿no? O sea, son abarcativos y generales. Y cada una de las miradas tienen algo para aportar o algo para proponer. Y del trabajo en conjunto hay una sinergia que se da y se traduce en un modelo de intervención. Gracias. También habían pedido un ejemplo de reparación simbólica, y también consultaron sobre los tiempos de los procesos restaurativos. Restauración simbólica puede ser, a ver, hay muchísimos, ¿no? Pero quiero dar ejemplos bien paradigmáticos. Desde un pedido de disculpas hasta la construcción de de un monumento funerario en el lugar donde falleció una persona. O sea, todo puede ser representativo o simbólico de aquello que uno está queriendo decir y transmitir, ¿sí? Entonces, el que hizo el altarcito a Gauchito Gil en el lugar donde falleció la persona que él asesinó, para la familia de la víctima fue algo reparador, ¿no? Quizás para el resto de la gente eso no tenga un sentido, pero sí tiene sentido y es simbólico para esta persona. O sea, hay muchos otros. También pueden ser, como les decía antes, digamos, algún tipo de trabajo, algún tipo de servicio, algún tipo de ofrecer alguna ayuda o colaboración, ¿sí? Un caso que había tenido con un adolescente
para la víctima, la forma de reparar fue, y creo que lo comenté más temprano, fue que él retomara los estudios y terminara las clases. O sea, para la víctima eso era el modo de reparar, o sea, él quería que él se responsabilizara de esa manera, y eso era simbólicamente lo que él entendía como reparación, ¿no? A ver, es fantástico la creatividad que existe cuando uno permite que la toma de decisiones pase por el otro y no por el operador, ¿no? O sea, el operador, por eso hablaba de la neutralidad, tiene que saber desvestirse, tiene que saber salir y despejar los prejuicios, despejar los preconceptos y permitir que sean realmente los sujetos quienes aporten desde el contenido del proceso hasta el resultado del proceso, ¿sí? Y van a ver ustedes cómo van a surgir situaciones realmente muy creativas y llamativas que uno no puede imaginar, como eso de construir un monumento funerario por alguien a quien había cometido un homicidio. La doctora San Martino también tenía una pregunta para formular. No sé si tiene el micrófono desactivado. Hola, ¿cómo estás, Cristian? Te quería preguntar si te parece que los procesos de justicia restaurativa pueden ir paralelos al proceso. Pienso especialmente en situaciones en las que a veces uno cuando llega, que no queda otra a nivel procesal que llegar a un juicio oral, pero cuando uno llega al juicio oral hay unas broncas internas cuando son problemas barriales o cuando son problemas entre bandas. Sí, se puede considerar justicia restaurativa algún proceso de pacificación previa al juicio, por ejemplo. Sí, todo proceso es restaurativo si cumple con esas características y principios que le habíamos mencionado antes, ¿no? Más allá de dónde esté situado el dispositivo, más allá de quién sea el operador que esté trabajando, más allá del estado procesal de la causa, porque puede inclusive no haber una causa penal y sin embargo hay un proceso restaurativo porque existe una situación de conflicto en la cual se han vulnerado los derechos, donde se ha cometido daños, pero el tema es que sabemos que no todos los delitos se denuncian y no todos los delitos son investigados. Entonces, no necesariamente tiene que ser algo institucionalizado. Ahora bien, generalmente en nuestro modelo cultural, en el cual tenemos una impronta muy fuerte de lo que es el poder judicial, donde todo se resuelve en la justicia, hasta los problemas políticos son judicializados, o sea, todo se judicializa, es evidente que pensar en formatos que vayan en forma paralela a la justicia es un poco difícil. Ahora, uno puede propender o propiciar a que existan modelos y dispositivos de trabajo de esa manera. En algunos lugares puede ser que el resultado o ese proceso restaurativo tenga algún tipo de influencia en la causa que está tramitando, ¿sí? Desde el resultado de la causa o, por ejemplo, en provincias como en provincia de Tierra del Fuego, donde el proceso de mediación también se puede dar después de que haya una sentencia condenatoria, una sentencia penal, ¿sí? O sea, ¿en qué le puede ser útil? Bueno, quizás en la ejecución de la pena, el juez de ejecución puede tener en cuenta el resultado, pero no necesariamente es así. Entonces, ¿hay algo más restaurativo que un proceso que se da por fuera del marco de la influencia de la causa penal? Yo entiendo que no. Ahora, estamos en una realidad en la cual seguramente todos están pensando en cómo trabajar en forma articulada. Entonces, los programas de mediación penal que existen en casi todas las provincias argentinas tienen los resultados tienen su consecuencia en la causa penal, ¿sí? Ahora, por ejemplo, hay algunos programas de práctica restaurativa, por eso les decía que seguramente ustedes van a conocer la próxima semana, que trabajan en paralelo con la causa penal, inclusive con operadores del mismo sistema penal, pero que están pensando en un modelo diferente de abordaje del conflicto, ¿no? O sea, no solamente el abordaje desde el sistema judicial, sino también desde una práctica comunitaria. Sí. Muy bien. Gracias. Al comienzo de su exposición había nombrado una comunidad matriarcal y pidieron por ahí si podía repetir el nombre. Los Wayuu.
a ver si tengo acá el acceso. En Colombia. Colombia y... A ver, voy a dejar de compartir, así tengo acceso al chat. Colombia y Venezuela, dijo, Venezuela, doctor. sí. Colombia y Venezuela, sí. Ahí les escribí. Guayú. Este es el documental que está en YouTube sobre la declaración de Pulmarí, que es el trabajo que hicimos con las comunidades mapuches en el interior de Neuquén hace unos años atrás. Ahí les mandé en chat. Bueno, no sé si alguien más quiere tomar la palabra o hacer alguna pregunta. En el chat son todos agradecimientos y están todos muy contentos con la exposición, muy clara, muy interesante. Son, en resumidas formas, un montón de mensajes, todos Bueno, agradecidos. muchas gracias a todos que han Yo estado acá simplemente quiero agregar pacientemente. algo, un segundo. Sí. Ulf siempre fue una persona muy comprometida y muy trabajadora. Hace unos años empezamos a trabajar en San Martín a instancias de Ulf, con la llegada de Juan Carlos, y dijo, está volviendo a la Argentina, Besula, no lo podemos desperdiciar, y siempre actuaron con una generosidad única. Entonces yo les quiero agradecer públicamente el aporte y el compromiso que han tenido en acompañar al grupo de San Martín, en siempre comprometerse con estas posibilidades de capacitación y esta sensibilización en esta materia que nos cuesta tanto ideológicamente, porque evidentemente no digo que existe una tara, pero tenemos un problema serio de comprometernos con estas modalidades de trabajo diferentes, de entender el delito como un hecho de carácter de naturaleza social, y siempre Ulf, como en primera instancia, tomando un café en una esquina perdida de San Martín, comprometiéndose a trabajar, y atrás de él Juan Carlos Besula lo mismo, así que más que agradecerles, porque siempre están, cuando los convocamos, y cuando no los convocamos también están, y siempre con una generosidad que bueno, que no está de más recalcarlo, y realmente es lo mínimo que podemos hacer, poner en palabras el agradecimiento de toda la gente, porque siempre han estado, y no de ahora, sino de hace muchos años. Así que bienvenidos nuevamente, esta es tu casa, lo sabés, y esperemos que esto se repita, que esto sea un inicio, que podamos salir de estas jornadas de sensibilidad y de capacitación, algo más concreto, que podamos avanzar sobre terrenos más ciertos, que estas semillas que estamos poniendo a nivel comunitario puedan empezar a empoderar en decisiones más importantes en materia de política criminal también. Así que agradezco eternamente, Ulf, de que estás siempre, y que vamos a seguir contando con vos, pero brillante la exposición. Muchas gracias. Bueno, yo soy el agradecido primero por la organización, que fue impecable. Segundo, bueno, yo no tengo la posibilidad de ver a todos, ahí estoy viendo que hay un montón de gente, pero sí algunos aparecen acá las fotitos, y veo gente amiga de México, de España, de Brasil. Bueno, les agradezco también el hecho de compartir acá. Bueno, mire, acá justo me aparece Javier Vidargas, que trabaja en Hermosillo, en México, en Sonora, en la cárcel, en el Centro de Reinserción Social de Sonora. Y la verdad que, bueno, para los que preguntaban si las prácticas restaurativas, ¿dónde pueden ser trabajadas? Bueno, dentro de una cárcel hay todo un espacio, todo un sector donde realizan prácticas restaurativas, ¿no? Y hace ya más de 10 años que están trabajando, y bueno, una cárcel que tenía 1000 soldados, 1000 guardias, ahora tiene 100. O sea, imagínense cómo ha cambiado el sistema carcelario allá. Y así como Javier, hay muchos otros acá que estoy viendo, hace unos que conozco. Paraguay presente. Hay prácticas restaurativas en muchos lugares, en muchos ámbitos y contextos, y creo que es cuestión de animarse, de prepararse, formarse, capacitarse, esto sí. Y también aprovechando que hay muchos jueces, magistrados, funcionarios que están acá también participando de esta conversación, animarlos a que se comprometan, a que no tengan temor, miedo, sino que es muy importante poder brindar nuevos espacios de comunicación y diálogo para las personas, ¿no? Y
y realmente uno se siente satisfecho y se siente reconfortado cuando ve los resultados, ¿no? O sea, para un juez el resultado puede ser una sentencia absolutoria o condenatoria, y creo que para la sociedad no deja de ser un fracaso eso, ¿no? Sin embargo, cuando uno puede pensar en que puede haber una respuesta diferente, bueno, las prácticas restaurativas creo que permiten justamente eso. Así que yo soy el agradecido a todos. Acá veo también a gente que trabaja en los centros de referencia en San Martín. Bueno, la verdad que operadores del sistema de todos lados. Ahí Sandra Barreto saludando. Doctor, me gustaría hacerle una pregunta muy cortita, ¿puede ser? A ver, sí, sí. Mire, yo estoy trabajando, soy docente, estoy trabajando con justicia restaurativa en el complejo penitenciario de San Martín, pero como docente le pregunto, que también lo estoy trabajando, ¿cómo ve las prácticas restaurativas aplicadas en las instituciones educativas? Bueno, la Argentina no tiene un ejercicio y digamos, una experiencia muy grande en ese sentido. No. Sí lo tienen otros países. En Brasil, por ejemplo, es un país donde el sistema educativo ha incorporado muchísimo las prácticas restaurativas dentro digamos, el formato de abordar los conflictos, no solamente los conflictos de los alumnos, sino los conflictos internos. O sea, imagínense que lo peor que nos puede pasar es ofrecer y proponer a las personas modelos de trabajo que nosotros no lo aplicamos en nuestra propia vida diaria, ¿no? O sea, fíjense, el Poder Judicial hace ya como 10 años que está ensañado en ofrecer mediación, conciliación, prácticas restaurativas, pero cuando tiene un conflicto interno aplican el sumario administrativo y listo, no hay diálogo, no hay nada. O sea, internamente, si nosotros no somos capaces de hacernos del concepto propio, es muy difícil seducir a alguien y ofrecer a alguien si yo no lo consumo también, ¿no? O sea, digamos, el hecho de las prácticas restaurativas y los modos dialógicos de resolución de conflictos tendrían que formar parte, en primer lugar, de la lógica institucional, y a partir de allí entonces poder ser ofrecido a la comunidad. Pero siguiendo a la pregunta, no quiero escaparme de esto, en Argentina hay algunas experiencias, no son muchas, en los círculos restaurativos, que ese es digamos, el modelo que más se ha adoptado en Argentina, en algunas escuelas. Es muy interesante, yo creo que es una nueva concepción de lo que es la relación escolar, ¿no? Y sería fantástico que desde los ministerios de educación se propusieran también estos modelos, ¿no? Muchísimas gracias, hay que trabajar mucho para conseguir eso. Gracias. En eso estoy. Muchísimas gracias, doctor. Hola, ¿puedo decir algo cortito? Cristian, ¿cómo estás? Quería, en términos de resultados, quería recordar una experiencia cuando presentamos lo que todos nombran como experiencia San Martín ante la Procuración Provincial. Primero, esto loco que la experiencia San Martín, hay muchos que creen que es una experiencia del juzgado del doctor Peñañori, otros que es del cuerpo técnico auxiliar, otro que es una experiencia que el centro de referencia que yo conduzco lleva adelante, y la verdad que no es nada de eso y todo eso junto. Cuando en esa experiencia ante la procuración nos interpelan respecto de esto de suspender el proceso, paralelo al proceso, de cómo es, salió al cruce Celeste Souto de la respuesta que nosotros estábamos tratando de dar. Siempre recuerdo que lo dijo tan simple como esto. Celeste dijo en ese momento, la verdad que todavía no hay muy claro cuál es la instancia procesal donde hay que pedir la mediación. Lo que yo sé es que ninguno de mis defendidos, o al revés, todos mis defendidos fueron un chico al momento que yo hice la propuesta y otro totalmente distinto cuando pasaron, aunque sea 3 o 4 sesiones por un proceso de práctica restaurativa. Y eso me pareció, y siempre intento replicarlo, y la verdad que a veces uno no tiene el tiempo material para seguir formándose en esto, por eso celebro estos encuentros, porque siempre me quedo replicando eso que Celeste dijo, que ellos en la práctica del ejercicio del Ministerio Público de la Defensa, lo que vivencian es que los chicos, en este caso adolescentes, nunca fueron los mismos los que fueron atravesados por un proceso o por una práctica de este tipo.
Bien, seguramente es así. Bueno, El resultado se ve. bueno, con las últimas palabras de Sandra Barreto, que no la veo, pero le conozco la voz, no se me aparece en la pantalla. Pero bueno, muchísimas gracias por su exposición, ha sido realmente, como todos han consignado en el chat, claro, brillante, así que desde la Comisión de Prácticas de Justicia Restaurativas de la Asociación de Magistrados les doy enormemente las gracias, y a todos los esperamos de vuelta el próximo martes ya con la presencia de la doctora Celeste Souto. Bueno, Gracias, yo Ul. les agradezco entonces, y cualquier duda, pregunta, me pueden escribir, yo les respondo, ¿sí? Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, Cristian, buenas noches. Gracias, gracias. Muchas gracias. Impecable, inmaculado.